Quiero hablar hoy de algo muy importante de la noticia de PlayStation, que creo que resume una transición de una era muy importante. Este video es muy importante porque vamos a condensar muchos cambios culturales que se están dando y que los resume perfectamente esta noticia, y es la desmaterialización de la cultura. ¿Y a qué me refiero con eso? Creo que es mucho más grave en un sentido de lo que parece. Está bien que evolucionemos, que cambiemos, pero tenemos que elaborar esto en la conciencia, poder decirlo por el trauma cultural que va a ser. Y no estoy sobreestimando los poderes porque, como les dije, esto va más allá de PlayStation. A ver, en enero de 2028, Sony dejará de fabricar discos de PlayStation. No es solamente una noticia de gaming esto. Esto es mucho más profundo. Es un funeral que todavía no sabemos de qué estamos velando. No sabemos qué estamos velando con esta noticia. Porque cuando el disco desaparece, no es que desaparece un plástico. Desaparece un objeto que vos podías tocar, prestar, revender, heredar. Y en su lugar queda una licencia que vive en un servidor que no es tuyo, en una nube que no elegiste, bajo condiciones que podés no haber leído nunca. Ahora vamos a los hechos. Los datos. Los datos, porque acá no se trata solamente de especular. El 1 de julio de 2026, Sony lo confirmó en su blog oficial. A partir del enero de 2028, ningún juego nuevo de PlayStation va a salir en disco, ni en tienda, ni en caja, ni en nada que pueda sostener. Todo va a vivir en la PlayStation Store o en un código de descarga que alguien te venda dentro de una caja vacía. Grand Theft Auto 6, el juego más esperado de la década, el producto cultural seguramente más grande que la humanidad ha creado. Pocas cosas creo que hayan eh, condensado más dinero y más gente que el GTA 5, y es lo esperado con el GTA 6, ¿no? Ya viene así, es decir, que GTA 6, su edición física es una caja con un código adentro, no hay disco, hay una promesa de acceso. Y los números explican por qué Sony se anima a hacer esto sin mirar atrás en 2025. Solo el 22% de las ventas de videojuegos fueron en formato físico. Capcom, en su último año fiscal, reportó que el 93% de sus ventas fueron digitales. Sony dice que el 85% de lo que vende en PlayStation ya es digital. Es decir, que esto lo hacen ver como una respuesta de una parte de la comunidad, ¿no? Que bueno, ya estaba dado así el exceso, ¿no? Bueno, la gente ya lo venía pidiendo esto. Pero la verdad es que otra parte de la comunidad se organizó en una campaña de No Disc, No Buy, el boicot de PC Blackout, un hashtag, ¿no? Es decir, que hay un parte de la comunidad que está tratando de hacer un boicot a esta idea, pero también muestra que los juegos totalmente digitales, como el remaster de Call of Duty, vendieron millones de copias en menos de un mes. La protesta existe también, pero obviamente tiene que convivir con el mercado, que según Sony el mercado ya votó. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que va a ser todo digital, todos los productos culturales son digitales. A ver, todo pesa igual, porque acabo de dar un dato que evidentemente lo pasé por arriba, pero es que el Grand Theft Auto 6, que es probablemente el producto cultural más importante que se va a lanzar esta década, y aún así va a salir exactamente en el mismo formato que un juego indie de 3 personas, que un álbum grabado en un dormitorio, que en una app cualquiera, un archivo, un código, un icono más en tu tienda. Definitiva, ¿no? Y este es el punto del que quiero hablar. Aquí justamente me parece central. No es que GTA 6 se vuelve una moneda especial, es que al desmaterializarse se vuelve exactamente igual de liviano que cualquier otra cosa. Cuando la cultura vivía en objetos, el objeto imponía una jerarquía sin que nadie tuviera que decidirla a propósito. Un vinilo ocupaba un lugar en la disquería y competía por ese lugar. Una película tenía que ganarse una sala de cine, un libro tenía que convencer a un editor, un librero a un crítico, antes de llegar a tu mano. Esos filtros eran imperfectos a veces y muchas veces injustos, claro está, pero eran una curaduría.
alguien en algún lugar del punto de la cadena de distribución decidía qué merecía el espacio físico limitado que había. Cuando todo se desmaterializa, el espacio deja de ser limitado, no hay estante que se llena, no hay góndola que decida qué entra y qué no hay. Hay un servidor infinito, infinito, donde entra todo prácticamente, ¿no? O nos hacen creer que es infinito, ¿no? Y en este efecto de que entra todo, todo pesa lo mismo. El juego más caro de la historia y el juego que nadie va a jugar nunca conviven en el mismo catálogo, en el mismo scroll, compitiendo únicamente por un algoritmo que no distingue mérito, distingue atención o evidentemente también está bajo la influencia de dinero, de la publicidad, de cuál de los dos productos culturales pueden ejercer más presión para que se le regale más atención, ¿no? Por parte del algoritmo, ¿no? Es decir, pueden corromper ese algoritmo también pagando publicidad dentro de esa exposición para generar atención. Ahora, la verdadera desaparición no es la del disco, es evidentemente la de la curaduría, la de la jerarquía. Cuando todo importa igual, en la práctica nada importa más que lo que el algoritmo decide mostrarte primero. La curaduría humana, el librero que te recomendaba algo, el crítico que te avisaba qué evitar, el amigo que te prestaba justo ese disco y no otro, se reemplaza por un ranking automático optimizado para que sigas mirando la pantalla, no para que la cultura te forme. Y ahí aparece la plata, ocupando el lugar que dejó vacío la curaduría. Porque si ya no hay instante, ni editor, ni crítico, ni límite físico que jerarquice qué merece existir, lo único que queda para diferenciar un producto cultural de otro es cuánto pagas por él y cuánto ese producto también cultural pagó por aparecer, ¿no? Y cuánto te hacen pagar por seguir accediendo al GTA 6 y un juego indie de 3 personas ocupan el mismo espacio. Un icono en la misma tienda, pero uno te cobra 60 euros de entrada, más compras dentro del juego y el otro cuesta 5. La plata se convirtió en el único filtro que sobrevivió al derrumbe de todos los demás filtros. El valor de entrada, ¿no? Antes pagabas por tener el objeto, ahora pagás todo el tiempo por seguir teniendo acceso, una suscripción mensual a la nube donde vive tu música, otra a la tienda de juegos, otra al catálogo de películas. La cultura dejó de ser algo que no comprabas una vez y pasó a ser un flujo de pagos recurrentes. La cultura dejó de ser algo que comprabas una vez y pasó a ser un flujo de pagos recurrentes. La cultura dejó de ser algo que comprabas una vez y pasó a ser un flujo de pago recurrente, silencioso, que corre de fondo en tu tarjeta mientras vos ni te acordás de qué estás pagando exactamente. No compras cultura, alquilás acceso a un catálogo infinito, infinito, ¿no? Y ese alquiler es el único ranking que queda en pie. Entonces ahora nos preguntamos dónde quedó efectivamente la cultura. Y acá es evidentemente donde quiero que pensemos un segundo más despacio. Durante décadas la cultura, la música, el cine, el juego, los juegos, ¿no? Los libros, siempre todo vivió en algún formato físico, en objetos, con más o mayor papel, ¿no? Con más o mayor texto, un vinilo, un cassette, un cartucho. Estos objetos eran acervo y se guardaban, se prestaban, se heredaban de padres a hijos, se encontraban rotos en una caja de mudanza 20 años después y volvían a significar algo. Había un azar, ¿no? Estamos eliminando el azar. El objeto físico era la prueba de que la cultura te pertenecía, aunque sea un poquito. Hoy esa cultura no está en tu casa, está en un servidor de Amazon, de Sony, de Spotify, de Steam. Vos no tenés la película, tenés el permiso de verla mientras la empresa exista, mientras el servidor esté prendido, mientras tu cuenta esté activa y tu tarjeta no rebote. Es decir, que vos no tenés la película, tenés el permiso de verla mientras la empresa exista, mientras el servidor esté prendido, mientras tu cuenta esté activa y mientras a vos no te reboten la tarjeta. La cultura no desapareció, se desmaterializó.
La cultura se desmaterializó. Y se desmaterializó exactamente al mismo tiempo que se centralizó. La cultura se desmaterializó al mismo tiempo que se centralizó. Esto no es una casualidad, es parte de la misma jugada. Esto no es una casualidad, es parte de la misma jugada. Es decir, y también está pasando lo de la inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la cultura? Y si seguimos tirando el hilo, el patrón se repite en todos lados. La inteligencia, la que antes vivía en tu cabeza, en un libro, en tu biblioteca, en la experiencia de un oficio aprendido con tus manos, hoy también migra a la nube, hoy también la inteligencia está en la nube. Le preguntas a un modelo de lenguaje en vez de acordarte vos. Guardas tus fotos, tus notas, tu memoria entera en una cuenta que no es tuya. La plata hizo el mismo camino antes que nadie, es decir, lo que primero se está desmaterializando evidentemente es el dinero. La plata hizo el mismo camino antes que nadie. Dejó de ser un billete en el bolsillo para ser un número en una base de datos de un banco. Ahora ni siquiera es un banco, es un saldo dentro de una aplicación o un avatar con inventario dentro de un juego, comprando skins con una tarjeta, con una factura a tu nombre, ¿no? Evidentemente, hasta eso, compras zapatillas de fantasía, ¿no? Cosas de fantasía dentro del juego. Esto evidentemente hay un efecto psicológico, ahí hay algo en la psicología del comportamiento que viene demostrado hace años. Gastar dinero físico te cuesta más que gastar dinero de un numerito en una cuenta. No es una sensación, es un mecanismo. Contar billetes, verlos salir de tu mano, sentir que el fajo se achica, todo eso genera una fricción real, un dolor en el pago, ¿no? Con el dinero físico que te hace pensar 2 veces antes de gastar. Tocar una tarjeta o apretar comprar no activa ese mismo freno. El dinero físico te obligaba a sentir la pérdida en el cuerpo. El número en la pantalla solo baja en silencio sin que tu cuerpo se entere de nada. Pero evidentemente esto no es otra casualidad. Es al mismo tiempo que la cultura se desmaterializa, el dinero también se desmaterializa. Cuanto menos físico es lo que gastas, menos fricción tenés para seguir gastando. Cuanto menos físico es lo que gastas, menos fricción tenés para seguir gastando. Un ecosistema entero, el juego, la tienda, la suscripción, el avatar con inventario, está diseñado sobre esa base. Sacarte cualquier obstáculo entre el impulso y la compra. Sacarte cualquier obstáculo entre el impulso y la compra. El objeto físico no solo te daba algo para guardar, te daba algo de regalo, un segundo de duda antes de pagarlo. También, es verdad, ¿no? Ese momento de decir lo compro o no lo compro, con un clic es completamente diferente al que vos tenés que estar en un lugar físico para ver si lo compras o no. El objeto físico te daba ese tiempo, ¿no? De reflexivo. Todo. Es decir, todo converge en el mismo punto. Cultura, inteligencia y el dinero dejaron de estar en tus manos y pasaron a estar en la nube de alguien más. Vos ya no sos un dueño, sos un usuario. Es decir, vos no sos dueño, sos un usuario. Ahora vamos a hablar un poquito del marketing. ¿Cómo se apoyó esto en la mercadotecnia? El disfraz de la conveniencia, ¿no? Porque evidentemente si esto se reprodujo por cierta comodidad de acceso. ¿No? A mí me encantan las tiendas digitales, no voy a ser acá un fundamentalista, pero es que me tengo que poner del otro lado del mostrador como alguien que trabaja mucho en marketing, ¿no? Evidentemente Sony, en este caso, ninguna empresa te va a decir, te vamos a sacar la propiedad de las cosas. No es el acercamiento que ninguna empresa quiere hacer a sus productos, a sus usuarios. Te van a decir las preferencias del consumidor, ¿no? Es literal, es la frase que usó Sony en su comunicado. Las preferencias de los clientes y la industria del entretenimiento continúan alejándose de los discos físicos. Es marketing perfecto porque invierte la responsabilidad. No es que Sony decidió sacarte el objeto. Sos vos el que supuestamente ya no lo querías. ¿Y esto cómo se estimuló? Claramente artificialmente, porque la directora financiera de Sony, Lin Tao, reconoció en la presentación de resultados que ese 85% de ventas digitales creció artificialmente.
porque empujaron años de ofertas exclusivas, ediciones especiales y descuentos solo para la tienda digital. No es preferencia orgánica, es una autopista con una sola salida construida a propósito, es decir, que durante años se subsidió cualquier producto cultural de Sony que se repose en su tienda digital para construir esta autopista que termine en la destrucción del disco físico. Es decir, vamos a cobrar menos con profit, pero a largo plazo vamos a ganar porque vamos a destruir la responsabilidad de hacer algo físico. La mercadotecnia de la desmaterialización no te va a decir, no te vende la ausencia del objeto, vende comodidad, inmediatez, todo en un solo lugar. Y es cierto, es cómodo. El problema no es la comodidad, el problema es lo que perdés a cambio y que nadie te lo pone en la etiqueta. Por supuesto, nadie te va a decir a todos los que estás renunciando cuando estás comprando una cosa y no la otra. A ver, vamos a hablar cómo se estimuló este hambre por lo digital, esta demanda. Porque acá hay algo que tampoco fue espontáneo. La desmaterialización no pasó sola. Se estimuló con métodos durante muchos años. Se estimuló subiendo el precio del disco y bajando el del código digital hasta que comprar físico se sintiera caro o muy caro por elección propia, ¿no? Como es como una idea que te vino a vos a la mente, ¿no? Fue una idea tuya. Che, el disco físico es muy caro. Se estimuló metiendo contenido exclusivo, skins, misiones, avatares, personajes, solo en la versión digital para que el disco físico se sintiera algo incompleto. Es caro y es incompleto. Se estimuló achicando el espacio de las góndolas de la tienda año tras año hasta que ir a buscar una caja se volviera una molestia en vez de un plan. Las tiendas físicas cada vez son lugares más feos y más inaccesibles y poco como los bancos, ¿no? Que cada vez hay menos sucursales y cada vez que vas a una sucursal la pasas peor. Se estimuló con preventas digitales que llegaban antes, con descargas que empezaban a medianoche mientras el disco todavía estaba en un camión, no se sabe perder. O sea, lo veías como algo caro el físico, viejo, que lo podés jugar más tarde, ¿no? Que te tenés que estar esperando que están todos jugando y vos todavía ahí, como que no sabés bien a dónde ir a comprar, ¿no? Ahora, ninguna de esas decisiones fue neutral. Cada una empujaba en la misma dirección, no es un embudo esto. Hacer que lo físico pareciera lento, caro, incompleto y que lo digital pareciera la elección inteligente, ¿no? Yo que soy un poco más inteligente dije, a mí me pasó, creo que hice videos acá de por qué el formato físico o el formato digital, pero ese video que hice fue siempre contemplando la opción, nunca fue contemplando que uno elimina al otro. Es decir, que ninguna de esas decisiones fue neutral. Cada una empujaba que la decisión es la misma de hacer que el físico pareciera lento, caro, incompleto y que lo digital pareciera que la elección inteligente. No fue el consumidor el que abandonó el objeto, fue el objeto al que se hizo a propósito más difícil de elegir. El objeto físico cada vez tuvo menos argumentos para ser considerado. Ahora, el acervo cultural, la autonomía y algo que no hablamos, pero que es muy importante de los rituales. Quiero volver a esto que parece que se escapó un poquito, ¿no? El acervo cultural no es solo tener cosas guardadas, es la posibilidad de que esas cosas te sobrevivan a vos, o que vos las sobrevivas a ellas y las sigas teniendo igual. Un disco de vinilo de tu viejo, de tu abuela, suena hoy exactamente igual que hace 40 años. Una cuenta digital de Spotify no te la vas a poder dejar a nadie. El día que no estés, tu cuenta va a morir, es así de simple. Ese catálogo que es tuyo desaparece con vos o antes si la empresa cierra, es decir, que tenés que velar por la seguridad de Spotify y de todas tus playlists y lo que vos tengas en Spotify y lo que no esté en Spotify. Es decir, ese catálogo que es tuyo desaparece con vos o antes si la empresa cierra, si te suspenden la cuenta, si cambian los términos de servicio. Pero hay algo que todavía más en el fondo, ¿no? El objeto físico funcionaba como una especie de prótesis cultural. No una prótesis en sentido de reemplazo de algo roto, sino en el sentido de extensión. Era la parte de vos que quedaba fuera de tu cuerpo, visible, tocable, contando
quién sos en una parte o quién fuiste en algún momento de tu vida. Es decir, tu discoteca no era solo música que te gustaba, era el mapa de tu esfuerzo, lo que buscaste, lo que arrastraste en una disquería, en otra ciudad, en otro país, en otro viaje, o que le daste el cual o tal, o que le robaste a tal a cual novia. Lo que ahorraste para comprarte y el mapa de tu refinamiento, de cómo fue cambiando tu gusto con los años, ¿no? Qué sensibilidad qué sensibilidad se te fue apagando y qué sensibilidad se te fue prendiendo, cuándo, en qué momento te desconectaste o te reconectaste con cierta tendencia de algo. Es decir, tenías un lugar visible en orden de esos discos parados en tu repisa, ¿no? De ese mapa cultural tuyo. Esa prótesis se podía mostrar, prestar, heredar, discutir. Era un archivo en una cuenta que evidentemente no hace nada, eso, ¿no? Un archivo en una cuenta no hace nada de eso. No tiene lomo, no tiene orden, no cuenta una historia con solo mirarlo. Cuando el objeto desaparece, no perdés solo el objeto, perdés la superficie donde tu esfuerzo y tu buen gusto se volvían visibles para vos mismo y para vos y para los demás. Es decir, que cuando el objeto desaparece, no perdés solo el objeto, perdés la superficie donde tu esfuerzo y tu buen gusto o mal gusto se volvían visibles para vos mismo y para los demás, es decir, un lugar para compartir. La autonomía se mide en lo mismo, en cuánto puedes hacer sin pedirle permiso a un servidor. Poner un disco no requiere wifi. Prestarle un juego físico a un amigo no requiere que una empresa lo autorice. Cuando todo pasa a ser acceso condicionado, tu autonomía cultural pasa a depender de la salud financiera de una corporación que no te debe nada. Cuando todo pasa a ser acceso condicionado, tu autonomía cultural pasa a depender de la salud financiera de una corporación que no te vende nada. Pero lo que más me preocupa, la verdad, son los rituales sociales que se van apagando en silencio, sin funeral y sin que nadie los note. Ir a la disquería un sábado sin apuro y salir con algo debajo del brazo, hacer fila el día del lanzamiento del juego, al lado de completamente desconocidos que compartían una ansiedad, había algo en común, ¿no? Algo que estaba pasando, un evento ahí. La misma ansiedad que vos, prestarle un disco a un amigo y esperar con ganas que te lo devuelva para ver, para poder discutir sobre eso, ¿no? Armar una estantería que cualquiera que entraba a tu casa podía leer, como quien lee la biografía sin palabras, ¿no? Exactamente, porque esta persona se está regalar una copia física de un juego o un álbum envuelta para que alguien o otro lo abra. Eso faltaba mucho y pasaba mucho con la diferencia, ¿no? Es decir, por ahí yo me acuerdo de tener libros así y había un libro de madres de no sé qué que dejó mi hermana y todo el mundo que entraba a mi casa, lo que primero señalaba ese libro porque evidentemente estaba por fuera de esa cultura y por ese universo, pero era muy gracioso que esté ese libro ahí, ¿no? El azar, lo random, generaba una interacción social muy buena. Es decir, armar una estantería que cualquiera que entraba a tu casa podía leer como quien lee una biografía sin palabras. Regalar una copia física de un juego o un álbum envuelta para que alguien lo abra y lo tenga. El ritual del regalo también es muy lindo, ¿no? Todo ese momento de descubrimiento. Todos esos rituales eran sociales antes que personales. Necesitabas a un otro, un vendedor, un amigo, una fila, una visita. La descarga, en cambio, la descarga es un acto solitario entre vos y la pantalla. No hay fila, no hay vendedor, no hay nadie a quien prestarle nada. Obviamente que, bueno, me van a decir Steam te deja prestarle, lo que sea. Ustedes saben a lo que me refiero. La cultura se volvió más rápida y al mismo tiempo más silenciosa. Ganamos acceso instantáneo y perdimos las excusas que ese acceso lento nos daba para encontrarnos. Evidentemente había un montón en esa fricción que hacía que interactuemos, que sociabilicemos. Y por último, el ritual del objeto mismo. Ir a la disquería, elegir la caja, sacarla del plástico, ponerla en la repisa. Ese ritual no era plenamente decorativo, era la forma en que la cultura se volvía tuya, se volvía memoria física, se volvía identidad visible en un instante. Cuando el ritual se reduce a un clic y una descarga, no es que se demoderniza el ritual, es que simplemente se evapora el ritual.
y lo que se evapora ya no deja marcas ni testigos. Esto no es un texto nostálgico, no estoy acá para decirte que hay que volver al cassette y toda esa nostalgia barata que suena, que sobra en todas las redes sociales, en las películas y en las series. Simplemente es una pregunta, es si la cultura, la inteligencia, si la cultura, la inteligencia, el dinero, ya no viven en ningún lugar que vos controlas, es decir, que ni la cultura, ni la inteligencia, ni el dinero viven en ningún sitio que vos controlás, ¿qué sentido tiene que sigan siendo suyos? Si vos no controlas nada de dónde está la inteligencia, la cultura, el dinero, ¿por qué pensás que los controlas vos? ¿Por qué pensás que son tuyos si el acceso está mediado? Entonces, Sony evidentemente no mató un disco, puso en evidencia una pregunta que ya nos venía persiguiendo hace mucho tiempo. Si el video te pareció interesante, si el video te aportó valor, te hizo reflexionar o hay cosas que yo estoy obviando, es muy importante que vos cures tu propio contenido, refines tu propia cabeza y no simplemente te comas toda la mierda que te vende el algoritmo. Así que muchas gracias por valorarlo, por ver hasta acá, por darle compartir y suscribirte o lo que puedas aportar con tu conocimiento. Nos vemos la próxima.